Hoy tenemos un retro donde vamos a revisar momentos, historias, vamos a escuchar canciones. ¿Es una gomita, pa? Vamos a... Sí, dame una. Así vuela. Donde pueden recordar a un personaje que la verdad es que sí dio mucho en el cine mexicano. Su nombre, o sea, cuando en la escuela pasaban lista, su nombre era... Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. Nada más. Germán Valdés Tintán. Un personaje, creo que como pocos, dentro de la historia de la gente que hacía cine en una época, pero además que tenía características muy particulares, ¿no? De hecho, hace rato alguien ponía en los mensajes que si hablaríamos de Cantinflas, que no se le ocurría a otra persona que tuviera esas características o que realmente le hubiera tenido éxito en México y fuera de México. Pero sí hay, sí hay personajes que no es únicamente Cantinflas. Cantinflas tuvo su momento, ¿no? Su época también muy importante. Hay mucha gente que habla de Cantinflas, sobre todo en su en su primera etapa, donde hace varias películas, muchas de ellas exitosas, pero que también tiene un personaje de determinadas características. Después, al paso del tiempo, hay cosas que a la gente ya empieza a ver una cierta crítica por los temas que abordaba, porque parecía estar entrando más bien a una dinámica de apoyar, digamos que a gobernantes y tal, más del personaje que él tenía, que siempre refería un poco más al pueblo. De hecho, entre ellos, entre Tintán y Cantinflas, hay cierto recelo, pese a que en algún momento trabajaron juntos. ¿Sí? Sí. Paco Miller hacía caravanas artísticas, que en esa época, digamos que en la primera mitad de los 1900, Paco Miller hacía recorridos, hacía giras, se presentaba en distintos lugares y llevaban 70 personas, entre las que había cantantes y actores y de todo. ¿Se cuenta? Pues eran las caravanas artísticas de Paco Miller. En esas caravanas artísticas... Hasta me voy a acomodar porque me gusta tu historia. En algún momento, en una de esas caravanas participan Tintán y Cantinflas. Que eran más o menos del mismo tipo. Eran, ¿no? Más o menos, bueno, hombre, los dos se dedicaban a la comedia, los dos tenían éxito, ¿no? Finalmente era una época importante para los dos, pero hay una película, aquella que se llama Si yo fuera diputado, de Cantinflas, donde él es un peluquero. Sí. Y entonces en una parte de la película pasa un anuncio donde él va poniendo cuánto cuesta el corte y tal, todo con falsa ortografía, ya sabes cómo. Y decía, aquí no se atiende a pachucos porque me caen gordos. El pachuco de oro. Claro, que eso fue todo un guiño, pues, para, digamos que esta rivalidad con Germán Valdés Tintán. ¿Cómo surge Tintán? Él es un tipo que su papá se dedicaba a asuntos aduanales. Entonces de repente lo cambiaba, ¿no? De un lugar a otro, vivió en distintos sitios, pero uno de los momentos más importantes de Tintán es cuando su papá se va a vivir a la frontera de México con Estados Unidos. Ese es uno de los momentos que son cruciales porque Germán Valdés Tintán, que pues había sido uno de los grandes personajes en Ciudad Juárez, ahí tiene contacto evidentemente con pachucos, con migrantes, conoce los Estados Unidos, habla muy bien el inglés, pero es en XCJ en Ciudad Juárez donde llega Germán. Él no le había ido bien en la escuela. Oye, pero Tintán sí nació en una familia acomodada, por así decirlo. Digo, porque decías que el papá trabajaba en la aduana y viajaba. Claro, sí, no era una familia de grandes ingresos, pero tampoco era una familia que careciera de cosas. Claro. Entonces, él sale de de la escuela, pues, no le va muy bien y el papá empieza a buscar la manera de apoyar al hijo y de decirle, bueno, pues, ¿por qué no le conseguimos trabajo en un lugar
y en este caso él se acerca a la estación de radio de Ciudad Juárez, la XCJ, donde le brindan una oportunidad de trabajar de todo, desde limpiar, desde ve y tráeme esto, empieza a hacer una serie de cosas. De hecho, fundamentalmente, donde participaba más era en el equipo de béisbol. Era un tipo con características físicas que le permitía practicar muchos deportes y era bueno para el béisbol. Su papá lo mete al equipo de béis de esta estación y termina escalando posiciones hasta llegar a un momento que es crucial en su vida. Estaban probando unos micrófonos, él va a hacer la prueba de los micrófonos, cuenta la leyenda que no estaba al aire, él no sabe que estaba al aire y que empieza a hacer imitaciones de Agustín Lara, y que entonces directivos de la radio lo escucharon, fue muy exitoso ese momento, se comentó mucho, se habló mucho, y le dieron un programa. El programa de nombre El Barco de la Ilusión, que así se llama la novela que hizo Fritz Glockner, con el marco precisamente de la vida de Germán Valdés Tintán. Ese era el programa que le dieron de manera pues prácticamente accidental. Uno de sus primeros personajes llevaba el nombre de Topillo Tapas, que fue el primer nombre que tuvo. Y bueno, Paco Miller en estas caravanas que hacía, llevaba un comediante que cuenta, eso lo contó Paco Miller en alguna entrevista. Decía, bueno, yo en mi caravana llevaba un comediante, íbamos a ir a los Estados Unidos. Y el comediante me dice, oye, es que resulta que mis papás me registraron en Estados Unidos. Y era la época de la guerra. Entonces, a mí me llaman, yo nunca voy, si ahorita entro a los Estados Unidos, verás que no me va a ir muy bien. Entonces lo bajan de la caravana, o sea, él ya no entra, no sigue en la caravana de Paco Miller, en estos recorridos, y alguien le dice, hay un muchacho ahí en Juárez que está teniendo mucho éxito, que está gustando mucho, que hace esto en radio y tal, y entre las personas que llevan ahí es a Meche Barba, que era una de las estrellas de la época, de la cual se ha de acordar muy bien Isra. Porque iba en la caravana. Porque Isra era de los que iba en la caravana. Yo iba manejando el... Bueno, pues ahí... el que estaba en la frontera pidiendo documentos. Bueno, pues fue invitado a las caravanas con Paco Miller, y ahí es la primera oportunidad. Otro de los apodos que tenía Germán Valdés era La Chiva. Y bueno, pues ahí dice Tintán, órale, va, yo le entro, estoy, solo sí les voy a pedir que me ayuden con un patiño. Y entonces le dicen a Marcelo, eso lo cuenta Paco Miller, que le dicen a Marcelo Chávez, que pues él sea quien acompañe a Tintán, porque además ellos no se conocían, ahí se empiezan a tratar y resulta que Marcelo tocaba la guitarra muy bien, Tintán cantaba muy bien, improvisaba muy bien, Marcelo escribía de alguna manera el sketch que iban a hacer y empezaron a ser muy exitosos ya como pareja. En un camerino coincidieron, se acoplaron y bueno, pues lograron esto, ¿no? Su presentación es en el Teatro Aldama de Guadalajara. Ahí debutan, les va muy bien. Esto lo relata Paco Miller, que dice que terminaban las presentaciones y el público de pie aplaudía y les pedía más y más canciones. Ellos tenían 3 canciones montadas y a veces les pedían que cantaran más. Y entonces ellos entraban, salían, les pedían canciones, entraban, salían, les pedían canciones y entonces repetían la tercera porque no tenían muchas canciones, ¿no? Que pudieran, pues digamos que estar dándoles vuelta, y bueno, pues eran momentos donde se empieza a notar, lo empieza a compartir Paco, que ve un éxito que no tenían de alguna manera considerado, ¿no? El comediante se anunciaba como el que no se parece a nadie, que esas cosas también pues eran contundentes y a gente le hacía ruido, ¿no? Este es distinto a todos, es el as del teatro, él no se parece a nadie, que era la manera en que presentaban a Tintán, pero realmente porque no se parecía a nadie. Si tú recuerdas a los cómicos de la época, por ejemplo, Clavillazo, ¿qué hacía Clavillazo, Armando? Clavillazo era el clásico. Aquí, no más. Exacto. Camina, me dice, ¡Isa! Bueno. Sí, traía otra dinámica. Si hablábamos de Clavillazo, por ejemplo, lo que nos dice Armando, pero si hablabas de Resortes,
Ay, Ay, mamachita. mamachita, que Nunca se me hizo resortes, yo nunca me se me hizo voy porque divertido. asustan. Sí, bueno, luego de Resortes lo vimos hacer unas películas ya al final de su carrera que pues, realmente eran otro tema. Y bueno, incluso Cantinflas, que si bien Monsiváis lo definía como un creador permanente de abismos, ¿no? Que era de alguna manera como él hablaba, con la forma en que se expresaba, pues generaba trampas constantes, ¿no? Pero él era más bien pues, por la voz, por el habla, por otro tipo de cosas. Tintán, además de tener esta parte de un distintivo de manera de hablar, también era un tipo que bailaba muy bien, que cantaba muy bien, que Tenía un actuaba carisma. muy bien, tenía un carisma también importante y por eso lo colocaban como uno de los personajes más importantes de la época. Paco Miller es el que le da el nombre de Tintán. Deciden, porque de repente lo presentaban como Topillo Pachuco, Topillo Tapas Pachuco y tal. Es una época en que los pachucos no son bien vistos. Entonces Tintán decide, junto con la gente que trabajaba, que no era buena cosa seguir por esa línea, porque le iba a poner muchas limitantes. Claro. Entonces Paco Miller le dice que por qué no, le habían sugerido que los nombres en circos, la clave es que fueran pegajosos, rápidos, que se repitieran o que tuvieran cosas muy similares, como Pompón, Tintín, Tantán, así. Entonces decide que uno de los... Dice que era un tipo que hacía monólogos. Cuando Paco Miller hace una gira por Colombia, le presentan a este personaje que hacía monólogos. Dice que era bastante malo, pero que cuando lo presentaban tenían dos vasos, uno con agua, uno sin agua, y entonces decía, vamos a presentar, no sé, a Isra Valero, y se escuchaba tin, tan, eso era. Y entonces el tipo dijo, pues me voy a llamar el niño del Tintán, así se llamaba este que hacía los monólogos. Entonces dice, era muy malo, la verdad es que no iba a tener posibilidad de éxito. Cuando me dicen eso, que por qué no busco un nombre de estas características, lo primero que se me ocurre es por qué no que se llame como ese cierre, el Tintán. Y le dice a Germán, ¿no? A Germán Valdés le dice, ¿sabes qué? ¿Te vas a llamar Tintán? Dijo, no, me van a decir que soy el hijo de la campana, que soy no sé qué. No le gusta, no quiere ese nombre, pero terminó siendo el nombre, digamos, ideal para Germán Valdés. Germán Genaro Cipriano. Germán Genaro Cipriano, que se casó 3 veces. Sí. Tuvo 3 matrimonios. El primero de ellos muy joven en Juárez. Después con otra mujer que también estaba en el medio, que también estuvo casada con él prácticamente en la época más importante y más exitosa de Tintán. Y la última con la que se casa es, digamos, la que muchos biógrafos consideran como el gran amor de su vida, que es Rosalía. Que termina siendo también una mujer con características diferentes. Al paso del tiempo, una vez platican con la hija, en una entrevista con la hija de Tintán, decía que pues en medio de un mundo donde había muchas mujeres muy bellas, con muchas características físicas, de determinadas condiciones, su mamá lo había encantado porque era una mujer con la que se reía mucho, que era una mujer con la que además compartía el asunto musical, que era fundamental. Ella cantaba muy bien además, y tenía mucho talento para tocar la guitarra y para hacer cosas. Que eso pudo haber sido algo de lo que hiciera que se convirtiera en una mujer muy importante en la vida de Tintán. Magdalena es la primera esposa de Germán, después Micaela Vargas es la segunda, y su corazón queda libre en el 48. No, en el 48 fue cuando estuvo con Micaela. En 55. Ya, sí, así es. También coincidió con una época en México muy particular. En ese momento se hablaba de Miguel Alemán, por ejemplo, tenía el sotavento. El presidente alemán tenía una embarcación que se llamaba el sotavento, y entonces Tintán compró el suyo y dijo que era el tintavento, del cual
algunas versiones dicen que tuvo 2, otros que eran 3, uno de ellos se quemó, eso es un hecho. Era un tipo que le gustaban mucho las joyas, por ejemplo. Tintán en varias películas sale con los anillos de diamante, que además son muy grandes y que además eran carísimos. Y que él perdió uno en Acapulco. Acapulco se convirtió en su lugar seguro, su guarida, su disfrute. Era un tipo que cada sábado, cada fin de semana hacía asados con los amigos y eran fiestas interminables, ¿no? Además, él siempre jaló mucho a su familia. Recordarán ustedes que algunas películas de Tintán, que ahorita vamos a ir revisando un poco las películas y los momentos, aparecía Ramón Valdés, don Ramón, Manuel Valdés, el Loco Valdés, el ratón, ¿no? El ratón Valdés también aparecía ahí. Participaban mucho los hermanos. Él era un hombre... Como que los jalaba mucho con ellos a trabajar, ¿no? Y además no nada más los ponía. O sea, realmente los orientaba, les explicaba, les decía, mira, hay que hacer esto. El Loco Valdés cuenta, ¿no? Que en ciertas películas le decía, no, mira, párate acá, te vas a poner acá, la toma es esta, tú vas a hacer esto. Y que el Loco decía, oye, pues sí sabe mucho mi hermano al respecto. Entonces lo involucró en muchas de las películas, un tipo y no ha muy de estudiado familia. Tintán, ¿no? Ninguno de ellos. Ninguno, que eso lo dice después el Loco, ¿eh? No, a lo que me refiero, no he estudiado en el tema de la actuación. Sí, no, ninguno de ellos. Que ese es el punto, ¿no? Don Ramón tampoco fue un tipo que viniera de academias, no, que hiciera nada de eso, ¿no? Era nato su... Por eso decían que ciertas cosas, pues de alguna manera las traían, luego las fueron trabajando y que fueron, pues muy, muy importantes. Después de Micaela, la última, bueno, después de la separación con Micaela, es que viene lo de Rosalía. Oye, nunca fue libre, se las echaba, pero de pegaditas. Sí, iba más o menos así o sea, terminaba con una, se casaba con otra y luego con otra. Sí, además, pues también era un tipo muy carismático, muy simpático. Ustedes no lo ven porque era blanco y negro. Pero es de ojo claro, ¿no? Es de ojo claro, que a muchos les parecía, digamos que un tipo muy, muy galán. Atractivo. Muy atractivo, que además era divertido, que además bailaba muy bien, que tenía otras características que te atrapaba, y condiciones. ¿no? En él, en cómo bailaba, en cómo... Sí. Pues, todo lo que hacía. Sí, la verdad es que sí era como con muchas cualidades. Entonces eso hizo que tuviera, digamos que nunca le faltara, ¿no? No, y tampoco en las películas. Bueno, es que en las películas tienes, ¿te acuerdas, Isra, que alguna vez nos platicó Fritz eso, el récord, ¿no? Él tenía el récord de más mujeres besadas. Más mujeres besadas en pantalla. Más que Pedro Infante, más que el que me digas. La ganaste, más que Pedro Infante, ¿eh? Sí. Y mira que él se veía también bien ojo alegre en las películas. En todas las películas, Tintán anduvo besuqueando a todo mundo. Ídolo inmenso Tintán, pero no tuvo el éxito internacional como estrella, aunque sus películas sí se distribuían por países de habla hispana, como todas las películas exitosas de su tiempo, Dolores del Río, María Félix, Lupe Vélez o Anthony Quinn. Los que tienen estrella en el Paseo de la Fama, Hollywood, bueno, también están los impresentables de Maná, los Tigres del Norte y los Fernández. No le atoro los Tigres a la música ranchera, no hay tantos mexicanos así que tengan que ver. Nos dice aquí este mensaje. Sí, Tintán lo que tiene es que sí tiene éxito internacional. Hay lugares donde ya tenían pagadas las películas para asegurar que las llevaran digamos que a proyectarse en otros lugares. Y luego tuvo este momento de hacer voz para Disney, que recordamos en Los Aristogatos. Ajá. Él es una de las voces importantes. Balú en El Libro de la Selva, claro, que yo creo que Balú es sí, legendario. Cuentan que ese momento hicieron un casting, pasaron varios actores, digamos de doblaje, y cuando escucharon la voz de Germán, la intención que le daba y la manera de cantar el busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Quedó, ¿no? Fue uno de los exitosos. De hecho, el primer personaje, hasta donde recuerdo, es Balú, y después aparecen Los Aristogatos, donde pues también toma, ¿no? la posición. Y sí, con un amplio reconocimiento.
en esa industria, no tanto Oye. por su actuación. Dime, Isra. Ahí te van una lista de las actrices con las que se besó Tintán. Silvia Va. Pinal, Rosita Quintana, Sonia Furió, Ana Berta Lepe, también, bueno, no Fanny Coppola, no, porque ella es Vitola, ¿no? Pero se suman en más de casi 100 películas y cada una de ellas, pues, el besos con la protagonista. Sí, sí, varios personajes. Ahora, ¿qué películas se recuerdan de Tintán? A ver, hay varias, ¿no? A mí me parece que una de las más divertidas que tiene Tintán es Músico, Poeta y Loco. Es con Meche Barba, precisamente. Con Meche Barba, exactamente. Y que además de la presencia de Meche, digamos que reúne varias cosas que son características de Tintán. La manera de hablar, el asunto de la, digamos, comedia de situación, las canciones que canta, las interpretaciones que tiene en esa película. Y si ustedes recuerdan, hay un video que hace Elefante, Así es la vida, donde se ve una película en blanco y negro que están bailando y haciendo y tal. Bueno, esa es esa película que les estoy diciendo. Músico, Poeta y Loco, donde él en el internado les enseña a bailar, les enseña cosas que en teoría no era para eso el internado, pero hay una confusión en la película. Cuando él está por la calle vendiendo cosas al estilo Merolico con una pomada, creo. Con Marcelo, sí, la pomada de la vitamina Che para el crecimiento de pelo, decía. Ahí la compró Isra. Que la vitamina Che era porque era del chilacayote de Chihuahua, decía. Entonces él empieza a cantar, no era Rosita Alvírez, era Rosendo Abriles, una versión que hacen de esa canción. Total, que alguien descubre que es puro cuento, que es palero, que no es cierto que le crece el pelo, que era peluca. Los corretean, llegan a la entrada de este lugar y ahí están esperando a que llegue el doctor Matalozano. Entonces, cuando se dan los golpes, el doctor Matalozano está llegando también, a él le pegan. De hecho, el doctor Matalozano es el que dice que están timando a todo mundo. A él le pegan, se desmaya y estos agarran el maletín. Cuando les abren la puerta, entran Marcelo y Tintán y revisan, le dice sus credenciales. Entonces les pasa el portafolio y dicen, sí, doctor Matalozano, bienvenido. Y le dice, ¿es usted el doctor Matalozano? Silverio. Y viene con su acompañante Nogales. Entonces, esta manera de hablar, en lugar de decir sí, decir Silverio y de no, Nogales y estas cosas, pues fue una característica de Germán. Incluso él crea esta manera de comunicarse, este idioma de nombre Mautro, del cual se desprenden palabras como catafixia, por ejemplo, que eran de esas locuras que hacían, ¿no? los de la época, encabezados por Germán. Pero la manera de hablar era muy característica. Es curioso porque dice Rosalía, la hija, que en la casa así se hablaban. O sea, él tenía una manera de hablar muy particular, que así, ya Serafín, que no llegas a comer, ¿no? O sea, ya sé que no llegas a comer, era el ya Serafín. Y que cuando tenían que salir deprisa, le decía, cuélele. Entonces, pues ella decía, yo usaba esas palabras y en el colegio me veían. En su día a día. ¿Qué te pasa, no? O sea, ¿de qué me hablas? Cuélale, era porque Tintán decía que pues, cuando tú pones algo por un colador sale muy rápido, ¿no? O sea, las cosas se quedan acá, pero lo que sale a través del colador pues, es muy veloz. Entonces él decía, cuélale, ya nos tenemos que ir. Entonces, cuélale, ¿a dónde? ¿De qué? ¿No? Eran características de Germán que plasma muy bien, me parece, en esta película, Músico, Poeta y Loco. Luego tiene interpretaciones, también me parece, legendarias de las canciones. Esto que oímos pues es un fragmento de la película donde precisamente está bailando con las alumnas, con las estudiantes. Que le sube la falda. Ajá, exactamente, cuando les va... De hecho, esta canción de Bonita, hasta donde recuerdo, la canta ahí. Se la canta a Meche Barba. Sí. Ahora, la icónica, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que la más es Contigo. Y esa se la canta a Silvia Pinal en otra de las películas inolvidables de Tintán, que para muchos es el gran despegue, que es El Rey del Barrio.
claro. donde ya no es el pachuco, empieza a ser el personaje que puede ser de cualquier lugar de la Ciudad de México, ¿no? Algunos lo definían como pues el peladito que vive en una vecindad, pero que además tiene un corazón muy noble, ayuda a la gente, Siempre pero para ayudaba. esto va a delinquir, y entonces venía esta frase del tosque, y todo el mundo se le cuadraba con el tosque. Entonces, bueno, ahorita revisamos un poco de las películas de Germán. Pausa, regresamos, es al aire.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias por acompañarnos también en televisión en estamosalaire.com en esta tarde que estamos recordando a Germán Valdés Tintán. ¿Por? Pues mira, en principio por gusto. No, se cumplió el 29 de junio, se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. Por eso ¿Cuántos años? Lo recordamos. 57. Tenía 57. No. De muerto. ¿En qué año falleció Germán? En el 73. 1973. 29 años. Así es. O sea, y bueno, por eso que lo estamos recordando. cuando tu papá tampoco estuvo en esa época, ¿o sí? ¿A qué te refieres? Porque O sea, seguramente te está oyendo. No, ¿en qué año naciste tú? No, sí. Yo nací en el 76. Ya. Entonces sí, le tocó a tu papá esos. Claro, esos pues es que, a ver, mi tiempos, papá nace claro. en el 50, si a eso te refieres. Mi papá Ya, nace en el ya. 50 y... No sé por qué tenía idea que tu papá nació en el 70. Ay, no, pues sí está Te grave. tuvo a los 6 años. Ajá, me tuvo a los 6 y de buenas. Bueno, oye, hay películas que la gente recuerda en específico, ¿no? Platicaba con Armando y él me decía de una en especial. Sí, hace un momento ves que platicábamos también de Clavillazo, de Resortes, y hay una película donde pues participa con ellos, ¿no? Que Ujú. también participa también con el Loco Valdés, y es la de los fantasmas, ¿no? Los fantasmas burlones. Ajá. Y recuerdo que, pues sí, de hecho, Clavillazo y Resort son como unos magos, ¿no? Tratan de simularse unos magos y accidentalmente invocan a estos dos fantasmas, que es Germán Valdés Tintán y el Loco Valdés, y bueno, pues los ayudan a hacer predicciones y a que pues funcione mejor sus vaticinios, ¿no? No como cuando dice el clima Isra, pero entonces Sobre todo el de la lluvia, ¿no? En la empiezan sala. a tener, sí, empiezan a tener éxito y todo eso, y bueno, pues no falta la melodía que siempre no podía faltar en películas de Tintán, ¿no? De estas canciones, y que las alce también a la par con el Loco Valdés. Claro. Que estaban los fantasmas burlones y también estaba Dos fantasmas y una muchacha, que ese es de 1957, que es donde aparece esta interpretación de Manuel el Loco Valdés, ¿no? Del médico brujo. El médico brujo, sí. Sí. Sí, del médico brujo. Y creo que también aparece en la otra, ¿eh? Ajá. Y luego, bueno, en la de los fantasmas y una muchacha, cuando se echan un tipo popurrí, como pasando por diversos tonos de música internacional, ¿no? Ajá. Exacto, que de repente baila como ruso y baila así, va haciendo varias. Digamos que va presentando varias coreografías ahí el Manuel el Loco Valdés, que, bueno, pues también, como decíamos, aparecía en las películas de Tintán. Una de ellas, entonces, bueno, algunas, ¿no? Estas que acabamos de compartir, y hay otras. Ahorita que hablábamos de las canciones emblemáticas de Tintán, esta es una, bueno, apenas que hablábamos de Monsiváis y su gusto por el cine mexicano, decía que esta era una de las mejores escenas que había en la historia del cine. Y se trataba de cuando está cantando Tintán, y que viene servido, viene con algunas copas, que le canta a Silvia Pinal en esta película de El Rey del Barrio, que también es, sí creo que es una de las canciones que mejor creo que describen la manera de cantar de Tintán, y que bueno, pues ahí queda, ¿no? En el recuerdo como uno de los momentos también importantes de las películas del cine mexicano, pero en específico de las películas de Tintán. Ellos pusieron un lugar, es una época, a ver, en el contexto que hablábamos hace rato de que había guerra, de que había varias cosas, también había
digamos que un presidente de la República que buscaba como el crecimiento, como el ponerse al nivel de los de distintos sitios que eran, por eso aparecen cabarets, por eso empiezan a llegar estos centros nocturnos, empiezan a llegar pues las bailarinas, las llamadas exóticas, y que eso, entre otras cosas, abre un espacio muy importante para las presentaciones de Tintán y de Marcelo. De hecho, ellos ponen un centro nocturno que luego no tuvo mucho éxito, pero ellos tenían un sitio pues para sus presentaciones a este estilo, lo que vemos en las películas, que llegan, que se sientan en las mesitas, que hay, salen y bailan y que los géneros musicales van de todo tipo, ¿no? Miguel Alemán, López Mateos es una época de crecimiento donde se decía aquello de Cadillac y puros para todos. Era la frase. Ahora, hay esta idea de que Tintán impuso el tema del pachuco y no es así. Cuando Germán llega, ya aparecía una historieta de nombre Padrinos y Vampiresa, donde aparecían Pocaluz y Huele de Noche, que eran dos pachucos. El pachuco Tenorio lo hacía ya el Panzón Panseco, por ejemplo. Y bueno, pues en los 40 era considerado en contra de lo correcto, de la cultura del mexicano, ¿no? El tema de los pachucos. Juan García Peralvillo, Martínez Solares, que son los que trabajan lo que se consideran los mejores momentos de Tintán en el cine, entienden bien cómo convertirlo en este personaje que fuera muy cercano a lo que vimos en El Revoltoso, ¿no? Una persona que pues trata de buscarle, de salir, que entra en conflicto, pero que continúa de alguna manera dispuesto a todo por el amor, entre otras cosas, ¿no? Es una época también en que se va dejando de lado la comedia ranchera, que no necesariamente es que desaparezca, porque no desapareces, ¿no? Queda un buen rato, pero las películas ya más bien van con un cine urbano, empieza a cobrar otra importancia, y esta idea del México nocturno es de Miguel Alemán, donde aparecen estos que decía, ¿no? Los boleristas, el mambo, el cha-cha-cha, y todos estos ritmos que además Tintán bailaba muy bien. Algunas cosas de la manera de hablar de Tintán también se quedaron en el habla del día a día, ¿no? El Revoltoso es una película donde aparece como un nuevo héroe urbano. Si bien el del barrio bajo era Pedro Infante, David Silva en un ambiente cotidiano, aparece Tintán con este manejo también del humor. Cuenta su hija, porque en alguna entrevista le preguntan qué era ser hija de Tintán. Dice, es que yo descubro a Tintán después. Para mí era un padre divertido, un padre que escribía, un padre que hablaba diferente, que cantaba, pero para mí no era Tintán. Yo descubro a Tintán tiempo después. Yo era adolescente cuando enfermó mi papá, y eso fue una crisis familiar, la enfermedad de papá, y pues de alguna manera pues ella lo conoce hasta después, ¿no? El Ceniciento, ya algunos que han revisado con mucha claridad las películas de Tintán, el Ceniciento finalmente era una crítica social en ese momento, claro, porque llegaba el chamula a la casa de los ricos aspiracionistas, porque no era que fueran ricos, pero que entienden que él va a recibir una herencia. Entonces, cuando la herencia va para él, mijito, por favor, pásale, nombre, ¿qué necesitas? ¿Qué comiste? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Ahí te va, cómprate un traje, tal. Cuando les dice el tío, que era Andrés Soler, el hermano, pues, de la mamá en esa casa, le dice, no, pero si él no va a recibir ninguna herencia. Órale, indio, no sé qué, y lo sacaron a patadas, y lo sacaron el día que llovía, y era toda una historia. Finalmente, dentro de ese escenario, pues había una crítica importante, ¿no? Algunas escenas también lo están torturando en una máquina de tortura. En el Vizconde
¿Cómo se llamaba? El Vizconde de Montecristo era la película, ¿no? Bueno, lo están torturando y él dice, no me estiren que no soy presupuesto, ¿no? De repente empezaba a tener este tipo de cosas que se decían dentro de las películas y que iban encontrando, pues, digamos que eco, ¿no? En todo lo que hacía. Por ejemplo, él utiliza esto del carnal, que se vuelve parte del habla cotidiana. Y de carnal deriva en carnaval, ¿no? Entonces ahí viene mi carnaval, el Marcelo decía, guacha. Guacha. Ajá, guacha. ¿No? Guacha aquí decía. Pero guacha es una palabra muy... Sí, luego claro, pues, es que se convierte en esta forma de ligar el español y el inglés, ¿no? Ajá. Entonces por eso utilizaba este tipo de palabras, una gran habilidad. Si ustedes ven, hay una pelea del Revoltoso con Wolf Rubinsky y con Marcelo. De verdad parece una coreografía eso que están haciendo. Y es la agilidad de Tintán soltando patadas, tirando golpes, agachándose, haciendo. La verdad es que, es más, deja ver si encuentro la escena y ahorita la ponemos rápidamente. Bueno, esa y cuando estuvo su hermano don Ramón, Ajá. que va a decirle de un traje y Ajá. terminan en una coreografía bailando con Sí, la con muchacha, la chica, ¿no? sí. Sí, claro. ¿Cuál era donde salía de Cavernícola o Tintán? Digo, de Tarzán. Es que, Ajá. ¿sabes qué? Hizo varias, que luego también eso le generaba críticas. Que hiciera personajes De todos. de todos y siempre buscándole, digamos que la vuelta, ¿no? Con Tintanzoe Crusoe, por ejemplo, era otra, a propósito de Robinson Crusoe, ese tipo de cosas, que hizo varias, ¿no? En varias películas y durante mucho tiempo. Mira, sí creo que sí tengo la pelea. Hace una cosa muy divertida esta pelea. Le quieren pegar Wolf Rubinsky y Marcelo Chávez. Le quieren pegar a cárcel, Tintán ¿no? en la cárcel, sí. Y entonces se da esta pelea, ¿no? Le quieren pegar a Tintán, Tintán se agacha y de ahí empieza, ¿no? Entonces Marcelo reacciona porque ahí se da cuenta que es novio de la hija y se da una, pues digamos que una batalla, una pelea que no se espera y que termina costándole caro a Marcelo, porque Marcelo es al que le tunden, mira. Ahí empieza la bronca. ¿Y qué hubo? ¿Qué? Y de esa pelea, pues chécate la agilidad, ¿no? De los golpes, pues, o de este enfrentamiento de Wolf Rubinsky, que además estaba bien trabado, ¿te acuerdas, Isra? Sí, de hecho fue luchador, ¿no? De la época, ¿no? Sí. luchador profesional, exactamente. Sí. Otro detalle también que hubo luchadores en algunas de las películas, ¿no? La Tonina Jackson también ahí compartió películas, con Tintán. Ajá. Y son actores o figuras de la época y que se sumaron, ¿no? al barco de Tintán. Ujú. Sí. Esta de verdad es una de las películas. Y todavía sale de la cárcel y sigue tirando patadas. Ya sabes, se va, como cuando uno era niño y salía de la película, ¿no? Saltando igual que el superhéroe. Míralo, ahí va. ¿Qué hubo? Él sigue tirando sus patadas. Bueno. Oye, Wolf Rubinsky también aparece en El Bello Durmiente, ¿no? Con Sí, Tintán. claro. Sí. Sí. Bueno, Y por lo la regular, todos estos actores casi siempre estaban en las mismas películas, ¿no? Es que él jalaba a todos esos actores. Por eso veías a Vitola, a Tuntún, a Don Ramón, a todos estos personajes que aparecían en casi todas sus películas. Él era un tipo muy generoso. Cuentan que cuando él salía de la estación de radio, se formaba mucha gente y le decían, no, es que yo te conozco desde Juárez y no sé qué, y les iba dando una lana. O sea, él repartía, pues, con la gente que veía necesitada. Cuentan que una vez le pagaron, salió, había una fila enorme, a todo el mundo le repartió lana y después le dijo a Marcelo, oye, préstame para cenar. No. Pues no murió muy adinerado, ¿verdad? No. Sucede algo. Tiene una época de películas muy buenas y después empieza a hacer muchas películas, una tras otra, que se vuelve un tema más bien de ganar dinero. No tanto de Germán, que sí,
pero más bien de los directores, porque había esta parte de, no, me toca a mí, ahora yo voy a hacer una de Tintán, no, pues me toca a mí, entonces era una tras otra, y hay un desgaste, luego él se enferma, y bueno, pues viene una serie de cosas que para el ritmo de vida que llevaba, pues era complicado, ¿no? ¿Cuáles serán de las últimas, cuando apareció con Chanok, de su tío? Sí, claro, esa es de las últimas películas donde aparece Tintán, pero él siendo protagónico debe ser la del Capitán Mantarraya. Sí, ya cuando estaba más grande. Claro, que incluso es una película que él mismo produce, que se hace prácticamente con su equipo, porque ya no hay una... ya la industria cinematográfica ya no está tan a favor de lo que podría ser Tintán en ese momento, y la graban en Acapulco, donde aparece un pulpo ahí horrendo. El Loco Valdés es un brujo, ¿no? que avisa de las cosas que van a pasar y a suceder, y las maldiciones y demás. A ver, voy con mensajes. Calabacitas tiernas, el que con niños se acuesta, el Vizconde de Montecristo, ay amor, mira cómo me has puesto, el revoltoso, el bello durmiente, Simbad el mareado, saludos, dice Pepe. Gracias, Pepe. Calabacitas tiernas, ay qué bonitas piernas, era el título completo, que al final decidieron quitárselo porque... bueno, pues así se decidió en el momento. El Rey del Barrio, no recuerdo bien si salió en Chanok, sí salió en Chanok. El panadero, bueno, hoy podemos seguir escuchando a Tintán con el panadero con el pan. Y sí, la de Capitán Mantarraya fue su última. Capitán Mantarraya. Capitán Mantarraya, que nos vamos al mar. Era bueno. Que esa ya no fue tan exitosa. No fue tan exitosa, pero ahí creo que aparece una de las escenas y de las canciones más, no sé, para mí, más entrañables tal vez. Cuando Tintán está en una de las giras que anda por Cuba, le escribe una carta a Rosalía, a su esposa, y en la carta le dice cosas que terminan siendo la base de esta canción, que en el Capitán Mantarraya interpretan juntos, que es la de Oye Quedito. Ese es el tema, ¿no? En el Capitán Mantarraya, a ver, escuchamos. ¿Cómo no le echamos? ¿Cómo iba? A ver. De hecho, ahí es Rosalía la que está tocando la guitarra, y ahí cantan los dos. Oye, quedito, te quiero decir que sin tus besos me voy a morir. Sin tus caricias dan ganas de llorar. Y sin tus besos me voy a matar hoy en la noche. Bueno, pues este recuerdo de cómo se crea esta canción se cuenta en uno de los documentales de Tintán. Y la verdad es que sí creo que eso... Bueno, esta canción, no crean que es la del Capitán Mantarraya, que es su última película. Esta canción aparece en la película de Lo que le pasó a Sansón. De hecho, la canción en esa película decía, oye Dalila, te quiero decir. Entonces él se la cantaba a Dalila, y era un ritmo mucho más veloz. Era otro género. Déjame ver si la... pues acá está, mira, ahí te va. En la versión de Sansón, de Lo que le pasó a Sansón. Y sin tus besos y las te quiero decir. Ahí está, mira. Que sin tus besos Me voy a morir. Sin tus caricias. ¿Ves? Era una canción, digamos, simple, pero que creo que fue muy, muy buena. Era Wolf Rubinsky. Rubinskis, con una S al final. A todo el mundo se le va. Creo haber leído que él se enojaba con eso. Sí, impresentables los Tigres del Norte. Entonces concuerdo aquí. Perfecto. Oye, que además Wolf era un personajazo, ¿eh? También un tipo que apareció en muchas películas de la época. Poco se sabía, pero el tipo tenía una habilidad y una agilidad para jugar con las cartas. O sea, era de los que te decía, te adivino la carta, y luego la ponía acá, la detenía con la frente. Un tipo muy simpático además, pero además con esta voz siempre así, y grandote. Sí, pues él le hizo la locución también, ¿no? Sí, claro. Wolf Rubinsky, que efectivamente es uno de los personajes que también aparecían
constantemente en las películas de Germán. Había cómic de Tintán y su carnal Marcelo. Saludos a todos, yo tenía 7 años cuando vi la película de los fantasmas. ¿Me podría mandar un beso, Ana? Gracias. Un beso. No sé quién es, pero había un beso. una, J. Durán. Había una que se llamaba Mambo y Cha-Cha-Cha. Fíjate que ese no me acuerdo. Además, muy guapo, la verdad. Gracias, Abril. Tintán. Tintanzón Crusoe. A su modo, pero lo era. Hay un libro de todas las películas que hizo Tintán y su biografía. Sí, Lo hizo bueno, su hija, ¿no? es que hay varios, se hicieron varios trabajos. Pero era uno de los personajes que más trabajos se hicieron alrededor de él. ¿Quiere decir que Tintán era el Adam Sandler de los mexicanos? No, totalmente otras características. No, pero sí algo de el Elvis Presley de México. Alguna vez, ¿no? Hablaban un poco de él en ese sentido. A ver, al final sí tenía unas características totalmente diferentes que lo hacían tipo que la gente seguía constantemente y que tenía también sus personajes, ¿no? Creo que este es el del Rey del Barrio. Esta imagen que les voy a compartir en este momento para que pues, vean un poco a Germán Genaro Cipriano, que está también aquí en pantalla. Bueno, pues nos vamos, ahí está un poco de Tintán para este retro, recordar algunas películas, algunas canciones, algunas historias alrededor de él y de su vida. Y murió muy joven. Y sí, efectivamente, murió muy joven. Germán Valdés Tintán, que pidió, digamos, que los hermanos lo llevaran a Zihuatanejo. Él estaba encantado con el mar desde que era niño, que vivió en Veracruz con el trabajo de su papá. Y de ahí van a Ciudad de México y ahí fallece Germán Valdés Tintán. Bueno, pues ahí queda el recuerdo